pregunta, Gides, Perla, Ujú. en la que comenta, digo, para como dejarlo más claro este asunto, ¿ves que con esta cancelación de negociación empiece en estos días los ataques entre ambos países? ¿Cómo ves este asunto? No creo que sea de inmediato. Yo creo que ambos, tanto Estados Unidos como Irán, están buscando también la parte del rearmarse, de reorganizarse, etcétera. Pero aquí el actor principal para mí no es ni Irán ni es Estados Unidos, es Israel. Creo que con la inteligencia de Israel lo que va a buscar en cuanto ya se declare pues, que se acabaron estas negociaciones, en cuanto haya el primer signo de movimiento, el poder realizar ataques, aunque sean como los que vimos antes del inicio del conflicto abiertamente, que sean la eliminación de objetivos prioritarios para Israel. A diferencia de Estados Unidos, creo que Israel es de las mejores inteligencias que hay. Creo que han invertido bastante bien y han sido muy efectivos. Eso se ha demostrado a lo largo de su historia. Y en ese sentido yo creo que sí se van a reanudar los ataques, aunque no de forma inmediata. Ahora, Estados Unidos tiene otro gran problema. ¿Qué haces con Europa? O sea, fue una estupidez de Donald Trump el estarse peleando constantemente con todos sus aliados y creer que después no los ibas a necesitar. Y para poder llevar un conflicto de esta magnitud y con el potencial de poderse expandir hasta donde sea, porque no sabemos cómo se pueda desarrollar, son muchas los caminos en donde pudiera terminar este conflicto, es necesario tener el apoyo por lo menos narrativo, por lo menos discursivo de Occidente, de Europa, que es tu gran aliado, de Canadá, que es tu vecino, que ha sido el que siempre te ha apoyado, pero en cambio Donald Trump con este populismo pues se ha dedicado a golpear a todos sus aliados y obviamente pues ahorita voltean y dicen, ¿por qué carajos me voy a meter? Creo que está sucediendo algo como lo que pasó en las guerras mundiales, pero al revés. Hay que recordar que Estados Unidos llegó al final a la guerra mundial. O sea, Estados Unidos llegó cuando ya el tema ya Al estaba por final, al acabar. final, exactamente. Rusia fue el que se dio el tiro bien canijo con los alemanes, porque los alemanes, primero porque no se respetó el acuerdo Molotov que tenían entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. Cuando se rompe ese acuerdo, porque hay que recordar también que eran aliados. O sea, había un acuerdo de no agresión y entre los dos invaden a Polonia. Entonces, cuando se rompe ese acuerdo y Hitler en su mente cree que puede llegar a invadir Rusia sin ningún problema, salvo, y lo pudo haber hecho, salvo el invierno que fue lo que lo impidió, Rusia es quien de una u otra manera logra la victoria contra los nazis. Estados Unidos ya nomás llega al final y demuestra el poderío con el tema de las bombas nucleares. O sea, aquí creo que Oye, está Giles, pasando al revés. Aquí Estados Unidos va y- a... Ajá. ah, dentro de todo este jaloneo que se está viviendo, está la parte del aislamiento que se está haciendo Estados Unidos. Un aislamiento que se ha aislado de Europa, se ha aislado pues básicamente de sus vecinos, de Estados Unidos, de Canadá y de México. El aislamiento se está yendo pues hacia niveles muy tremendos. Y lo más extraño de todo esto es que, bueno, pues ese aislamiento no solamente estaba muy anunciado, porque pues él mismo lo había dicho en su campaña, o sea, no es algo nuevo, pero lo que llama la atención es que muchos republicanos, pues incluso MAGA, están empezando a darle la espalda a Donald Trump, o sea, dándole la espalda a un nivel en el que grandes influencers, super MAGA, que decían estos más bien fanáticos, ¿verdad? O sea, ya no es un tema de análisis ni de pensar, ¿no? Porque, pues digo, hay que diferenciar, ¿no? Entre el fanatismo, que es, pues cada quien es fanático si quiere o no, o conocerlo, ¿no? Y entre una comunidad que también hay grupos pensantes dentro de los republicanos que se analizan y que no le compran todo, ¿verdad? Que piensan realmente y que dicen, a ver, Aquí, esto no es lo que nos prometiste, esto es exactamente lo opuesto de lo que prometiste, aparte de todos tus actos de corrupción que están bastante documentados, estás yéndote, pues, vamos, al ala que más criticabas. Es más, incluso haciendo movimientos como el tema del cannabis, el tema de los psicotrópicos y todo esto que tanto criticabas en otros tiempos y que ahora pues te abres a eso. Entonces dices, ha ido como traicionando lo que prometió y al mismo tiempo pues la gente que piensa, la gente que realmente analiza dentro de estos grupos republicanos, pues
han dicho, no te vamos a comprar todo lo que vendas o todo lo que hagas, porque realmente, pues evidentemente, no es lo que se había prometido. Y te llames como te llames o hayas dicho lo que hayas dicho, no importa, si no cumples, no te damos a respaldar. Y se van a otro, o sea, se van a otros personajes. Entonces, esta parte, estratégicamente hablando, pues lo que yo pienso, lo que está haciendo Trump ahorita, es buscar eso que dices tú, ¿no? Cuba, buscar, pues, Temas apostarle otra vez endémicos. al tema, exactamente. O sea, a ver, primero, Donald Trump es un populista en toda la extensión de la palabra. El populismo no es un fenómeno exclusivamente de la izquierda, es un fenómeno que se da en todo el espectro político, donde básicamente el populismo es tener un lenguaje reduccionista y ofrecer respuestas sencillas a problemas complejos. Así lo pongo en un concepto muy básico. ¿Qué es lo que está a prueba en este momento en los Estados Unidos? La capacidad institucional de un Estado. Donald Trump, Uh y -huh. él mismo lo ha dicho en sus comentarios, o lo ha dejado entrever, él sueña con ser un autócrata. Él no cree ni en la división de poderes, ni en los contrapesos. Vemos sus Sí. constantes ataques a la corte, vemos sus constantes ataques a los medios de comunicación que difieren de él o que lo cuestionan, vemos sus constantes ataques a cualquier tipo de contrapeso, llámese en el Congreso, inclusive llámese civil, o sean gobernadores que no son alineados a su visión de cómo se debe gobernar. Por eso lo que está en juego, y hasta ahorita las instituciones lo han podido resistir. Lo comentabas tú muy bien el día de ayer con el tema de los aranceles, me parece que es un gran ejemplo de cómo la institucionalidad está por encima del presidente todavía. Ahora, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no son cualquier Fuerzas Armadas. Claro, claro. Ese es otro problema. Yo veo un escenario muy, muy complejo en los Estados Unidos, viene desde hace tiempo, y futureando un poco. Te voy a decir lo que a mí me preocupa todavía más que un Donald Trump. Que el péndulo se vaya al otro lado y llegue un nuevo presidente que quiera hacer todo lo contrario a Donald Trump simplemente por ser Donald Trump. Porque al fin y al cabo hay cosas que ha hecho Donald Trump como cualquier político que sí son buenas y que sí eran necesarias. O sea, el tema de Venezuela a mí me parece de los mayores aciertos y es algo que se le debe de agradecer a Trump. Esperemos que en el mediano largo plazo logre fortalecerse o crearse una nueva democracia en Venezuela, logre crearse las instituciones. No va a ser un tema corto, eso lo dijimos desde enero en las primeras impresiones. Va a ser un proceso que bien anunció Marco Rubio de 4 fases y explicaba más o menos de qué se trataban. Obviamente el régimen venezolano hará hasta lo imposible por no permitir que esto suceda, pero hay un avance sumamente significativo ahí. El tema de Irán también era necesario y quizá ningún otro presidente se hubiera animado. ¿Por qué? Porque si no lo hacías hoy, mañana ya no lo ibas a poder hacer. A ver, y la amenaza no es una teoría de la conspiración. La amenaza ha sido pública, o sea, ellos mismos te lo dicen, en cuanto pueda voy y te voy a exterminar porque el pequeño Satán es Israel y tú eres el gran Satán y son los enemigos de Dios. Entonces tenemos que exterminarlos de la faz de la tierra. O sea, güey, no Claro. puedes permitir que alguien, o sea, que un país esté controlado con alguien con una visión de ese tipo. Ahora, eso quiere decir A que... ver, Gires, nomás una pausa entonces ahí. No será, Gires, entonces, digo, de lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Un grupo, o sea, vamos a decir, un Irán que es teológico, o sea, que es extremista en ese sentido, o sea, vamos, no lo esconden, han dicho Sí, claro. parte de su misma ideología semana con semana, pues que quieren destruir Occidente, que quieren destruir Estados Unidos, que quieren destruir Israel, o sea, ¿se puede negociar con un régimen radical? O es entonces, si no se puede negociar, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo yéndose a Pakistán a supuestamente negociar? O sea, Tiempo. es igual, exactamente, o sea, ¿será parte que están ganando tiempo ahí? Están ganando tiempo y por diversas circunstancias. Digo, lo que yo sí creo, no... A ver, hay que recordar que Estados Unidos hizo casi una limpia con Pete Hegseth. Sí. Cualquiera que no estaba de acuerdo, de una u otra manera, los jubilaron anticipadamente o vieron cómo hacerlos a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una figura presidencial, un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que no acepta un no por respuesta. Y lo hemos visto también en otras áreas, lo hemos visto con N cantidad de funcionarios, que solamente aquellos que le dicen que sí a todo, pues son los que mantiene a su lado y los que le ponen
le dicen el no, que esa es la función de un asesor, decirle a tu presidente, hey, aquí estás mal, güey, y eso te va a salir mal. Claro. Creo que ahí hubo un error de cálculo de Donald Trump específicamente, y lo hablo de él en lo puntual por su personalidad, decir, nah, en 2 o 3 semanas acabamos con Irán. O sea, quizás nunca dimensionó que tienes a fanáticos religiosos que piensan que el martirio es una bendición y que les espera un paraíso si son muertos en una guerra santa, que para ellos es una guerra santa, es parte de su yihad. Tienes un área bastante extensa y compleja en el terreno. Tienes a un ejército, que es la Guardia Revolucionaria, que tiene décadas preparándose para esto. O sea, tienes una forma en que operan como células autónomas, donde no necesitan un liderazgo vertical para seguir operando. Tienes una división bastante grande entre el poder político civil y la parte militar, al grado que hasta se burlaban de Aragachi. O sea, creo que todo eso Donald Trump nunca lo vio, nunca lo quiso ver, quizá ni siquiera lo informaron, o simplemente fue el ego de decir, claro que puedo porque soy Estados Unidos y les va a dar miedo. Pues no, o sea, no funciona así. Ahora, ¿quiere decir eso que Irán va a lograr resistir por siempre? No. O sea, va a depender qué pase en los próximos años. Yo por eso yo sí veo tristemente que esto se va a extender y que esto va a ser mucho más largo. Ahora, va a ser muy interesante qué va a pasar con el resto de los países. Los países del Golfo hasta ahorita no han intervenido cuando legalmente ya lo pudieran hacer porque han estado siendo atacados de forma constante. A eso iba, Gires. O sea, a ver, hay que recordar, y lo comentamos en la noche, Arabia Saudita fue la gota que derrama el vaso cuando el ministro de Defensa, que es el hermano del príncipe heredero, le dice a Donald Trump en una reunión en Washington, le dice, nosotros creemos que este es el momento de atacar a Irán y con la idea de que se termine de una vez por todas el régimen. ¿Por qué? Porque está totalmente debilitado, pero no por inteligencia, no, está debilitado porque la población está protestando y porque acaban de eliminar a miles de protestantes y la gente está harta, está enojada, no sé qué. Entonces se da el movimiento gracias a que Arabia Saudita hace ese movimiento. Ahora, a la hora de que Irán ataca a Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, incluso Turquía, o sea, dices, ¿cómo es posible que ningún país responda? Hay videos de unos supuestos misiles lanzados desde Kuwait, cosa que pues no sé si este tema, pero oficialmente, nunca atacaron. O sea, sí que pues a lo mejor lanzaron algunas cosas por ahí, no lo dudo, pero oficialmente no atacaron y aparte que no se vieron aviones volando sobre Irán de Arabia Saudita, cosas así. Eso es un tema que me llama mucho la atención, Gires. ¿Cómo lo ves tú? Mi teoría sería que es el miedo a una escalada mucho mayor. O sea, que ojo, eso es algo que he venido sosteniendo desde hace meses. Lo que Irán busca es que el tema se escale lo más posible para que entre China, para que entre Rusia, para que entren todos y ahora sí decir, bueno, ya no estoy solo, ya somos varios y yo les puedo hacer un desmadrito. O sea, yo puedo resistir aquí en mi tierra, pero aparte te puedo operar temas en Europa, te puedo operar temas en Latinoamérica, dentro de los Estados Unidos, pero aparte el enfrentamiento grande, pues que sea con China y con Rusia. Y eso obligaría y pondría a Europa en una situación bastante crítica. Creo que esa es la parte en la cual han sido muy precavidos tanto los europeos como los países del Golfo. Los europeos tienen una mayor razón o un argumento de peso para no involucrarse. Donald Trump nos has tratado con la punta del pie, has venido a ofendernos, has venido a burlarte de nosotros, has venido a presionarnos, has venido a prácticamente romper las relaciones con la mayoría de los países europeos al menos. Los países del Golfo es distinto porque ellos sí están siendo atacados. Sin embargo, es saber cuántos chiitas extremistas puede haber en Arabia, cuántos chiitas extremistas puede haber en cada uno de estos países. Y la otra, si esto escala, pues en qué condiciones voy a quedar. O sea, a ver, ¿cuánto se tardó en recuperar Europa después de un conflicto global? Si el conflicto global se da en Medio Oriente, pues ¿qué va a pasar con el desarrollo catarí? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de Omán? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de Arabia? Que como sea, con regímenes dictatoriales, porque tampoco no hay que olvidar eso, también son dictaduras, han tenido un crecimiento económico impresionante y se volvieron hubs turísticos y de inversión y de lavado de dinero increíble. Son la nueva Suiza. Y toda esta prosperidad que se está generando, pues se les puede salir de las manos justamente si este conflicto escala.
Yo creo que eso es un motivo bastante razonable para pensarlo dos, tres veces. Y luego tienes un actor que es una de las potencias militares más grandes, que es Turquía, que pública y abiertamente está en contra de Israel, que dices, a ver, ¿cómo reaccionaría Turquía? Y a ver, y no es lo mismo Que, 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 enfrentarte a Hamas. Uh-huh. digo, pero que Turquía llama la atención, a toda costa no quiso responder ni criticar a Irán, a pesar de que la atacaron 3, 4 veces con misiles balísticos y que sus sistemas tuvieron que salir para defender, sistemas de la OTAN, para defender una base estadounidense que está en Turquía. Y a toda costa insistieron ellos que sabían, pues básicamente que pues el ataque no venía de Irán, una cosa así, o sea, como que daban ese entender al menos. Y dices tú, o sea, pero evidentemente eran los iraníes. Y pues muestras a un Erdogan muy astuto, siempre lo ha sido, ¿no? O sea, es un personaje muy, muy astuto, diciendo, no es mi guerra, ¿no? Ayer, no, ayer, por ahí, hace unos días, empezaron a poner imágenes así de propaganda, ya sabes, militar, como lo hacen todos los países, ¿verdad? Con sistemas ultramodernos, ¿no? Y imágenes muy espectaculares, ¿no? Diciendo, y pusieron ahí, nosotros no somos Irán. O sea, como dando a entender, pues que si se meten con ellos, pues evidentemente se va a complicar. No sé qué es lo que estará midiendo ahorita mismo, específicamente la OTAN en este tema, pero Es miembro de la OTAN. exactamente digo, porque este ataque, pues oficialmente, es un ataque literalmente con misiles balísticos a un país de la OTAN, y la OTAN dijo, no pasa nada, ¿no? Y no se quisieron meter en el tema. Digo, porque ese pudo haber sido el pretexto para que entrara la OTAN. de decir, Pero es que creo para que que entrara la OTAN. Turquía tuvo que haberlo solicitado. Eh, Cosa que no va a ser Erdogan. Por no, ejemplo, pero está el tema de Chipre también que llama la atención, ¿no? Este ataque. Y la guerra híbrida, que está también dentro de las reglas de bueno, la pero eso OTAN. lo estamos viendo desde con Rusia, ¿no? Y Sí, no hace tampoco, mucho. también lo Y han China. evitado lo más posible. O Exacto. sea, yo creo que me parece hasta cierto punto razonable la actitud de la OTAN en el sentido de la peligrosidad de que esto escale. Una. Dos, necesitas rearmarte. Ya hemos visto ahorita que todos los países están anunciando su rearma. O sea, Sí, no está sí. preparada la OTAN para enfrentar una guerra a gran escala, al menos así lo parece, simple y sencillamente por los anuncios de rearmamiento que están haciendo, que ahí tiene toda la razón Donald Trump cuando decía, oigan, cabrón, pues ustedes no están aportando nada. O sea, se están confiando del mito de que Estados Unidos es invencible y que nadie les va a hacer nada porque somos aliados. Pero pues también tienen que hacer su parte ustedes. Pues te digo, es muy importante analizar no solamente a los personajes por cómo nos caen, ni analizarlos como bueno o malo, sino cada uno de los temas en lo particular. Ahora, hay una posibilidad de guerra proxy que yo estoy viendo de Turquía contra Israel, Sí. que es el tema de Somalia y Somalilandia. Turquía ha invertido mucho en Somalia y le ha metido Ujú. bastante a reorganizar al ejército somalí. Y eso es algo que casi no se habla. ¿Cuál es la importancia entre Somalia y Somalilandia? El otro estrecho. O sea, porque así como está Bueno, el estrecho de Hormuz, uh-huh, eso que tú comentas, Iris, ahí iba para allá, para ese punto. A ver, ¿cómo se puede extender el conflicto? Me estás diciendo ahí uno, ¿no? ¿Cómo se puede extender el conflicto? ¿Y qué pasa, suponiendo que de repente dirán, pues, ¿saben qué? No lo queríamos decir, pero aquí ay, casi me cae el café, pero aquí tenemos un arma nuclear, ¿no? O sea, que digan de repente, ya está anunciado esto. Entonces, ¿cómo ves? Por un lado, la extensión del conflicto ya hacia el norte de África o hacia Europa o Europa del Este o hacia alguna otra región. Hay que recordar que hacia Europa del Este y hacia Europa en general, pues ha aumentado muchísimo el tema del radicalismo, específicamente religioso y todo esto. Entonces, ¿cómo ves ese tema? mira, para mí me parece fundamental lo que va a pasar en el otro estrecho. La guerra próxima que yo veo es Israel está reconociendo y apoyando a Somalilandia, Turquía está reorganizando y rearmando a Somalia. ¿Qué quiere decir eso? Que si los yemeníes atacan en la base que quieren poner los israelitas en Somalilandia, pues el lado de Somalia ya va a tener con qué defenderse sin necesidad de que haya un enfrentamiento más amplio.
En el caso supuesto de que Irán salga y declare que ya tiene el arma nuclear, creo que realmente nadie le creería porque ya lo hubiera utilizado. Ujú. O sea, y la otra posibilidad es aún peor. O si ya la tienes, te la lanzo yo primero. Y ahí tienes a Israel. Pues, O sea, y no creo que este, Netanyahu se piense tocar el corazón. O pues sea, claro, y eso claro, nos claro. puede llevar a otra escalada muy distinta. Luego está la guerra que ya casi no se habla tampoco, pero que sigue vigente, que son dos, que involucra a Pakistán, la India, y Pakistán, Afganistán. Y Pakistán es una Exacto, potencia exacto. nuclear. Y Pakistán tiene un acuerdo con Arabia Saudita de defensa, que eso también en su momento a mí me prendió mucho las alarmas cuando Irán ataca a Arabia, porque eso ya le da la posibilidad a Pakistán de decir, oye, pues yo también le entro, ¿no? O sea, Exactamente. y no es cualquier... Es que a veces creo que tenemos muy subestimados a ciertos países. Pakistán es un país sumamente avanzado, militarizado y es un país, es una potencia nuclear, como se quiera ver. También la Hay India. que, ajá, hay que recordar que exactamente son vecinos, o sea, y la India y Pakistán se parecen en muchas cosas, a pesar de que ellos pues se ven pues sí, como una cultura Es que, totalmente digo, dividida y separada, pero la culpa siempre es de los ingleses, ¿no? es de los ingleses siempre, o Y sea, los ingleses, era un país este, solo. Simplemente sí, que exactamente, alguien en Inglaterra fue el que hizo la línea divisoria y sí, eso produjo una matanza de millones de personas. sí, O sí, sea, sí, fue durísimo, fue del durísimo. lado de Pakistán, pues era la parte musulmana y del otro lado, pues era la parte hindú. Y No, hombre, sí, cuando... te vas a Cachemira, te vas a toda la frontera que tienen ellos, te vas del lado de Afganistán, que traen broncas también con Afganistán, o sea, Pakistán ahorita, y Pakistán también está achinándose, por así decirlo, o sea, tiene una enorme, o sea, tiene buena relación con todos, que en eso han sido Muy muy inteligentes. inteligentes, pero tiene una gran relación con China, porque al final, pues China también tiene sus problemas con India, entonces les ha venido de maravilla para los chinos y para los pakistaníes la relación y tener ahora sí un cruce a través de Pakistán enorme y un puerto que por cierto ya está construido y que ya está funcional para decir, me traigo todos los productos de, ¿cómo se llama?, de allá de China y me salto todos los demás países que tengo que pasar y que tengo que lidiar, que si Filipinas, y no sé qué, no sé. Entonces, digo, no es la solución completa de los problemas que tiene esa zona para China, pero en algo les ayuda en ese Bastante. sentido, ¿no? Entonces, es Norte África, Medio Oriente, que ya abarca pues Asia, ¿no? Y Europa del Este, ¿no? Que también, pues es un conflicto. Por eso incluso más que el de Ucrania-Rusia, este conflicto en específico es tan volátil y tan problemático a nivel global. Aparte, y lo ves incluso en los comentarios de la comunidad, o sea, pues enciende un poco las pasiones, ¿no? Como un clásico partido de fútbol entre partidos, entre equipos que son muy, no sé, vamos a decir, ¿qué será? Madrid-Barcelona, sí, pues un Real Madrid-Barcelona, ¿no? Cosas así. O sea, se encienden las pasiones y al final de cuentas estamos hablando del mundo y estamos hablando de grupos, sí, pues sí, que representan radicalismos en ambos sentidos y que, pues sí, habrá un radical religioso, pero también hay radicales en la política y también Claro. radicales en otras áreas. O sea, vamos, que el radicalismo no es nada más religioso. Y es Y ese igual es de un tema. peligroso. A ver, el radicalismo mientras tenga poder es peligrosísimo. Y cuando no lo tiene Y es cuando tienes que erradicarlo justamente para que no acceda al poder. hacía una pregunta por ahí, Perla, más arriba, muy interesante, o un comentario más bien, una opinión, que decía que sentía, a ver si lo digo más o menos correcto, porque ya está muy arriba el comentario, pero decía algo así como que siente que los conflictos están o con un objetivo de acabar con las democracias. ¿Qué opinas al respecto? Se me hizo interesante el comentario. Las democracias están en crisis en todo el mundo. Así, o sea, totalmente. A ver, tenemos países donde cada vez hay más violaciones contra los poderes judiciales, más ataques desde los ejecutivos. Tenemos ejecutivos que Mm. cada vez buscan una mayor concentración de poder. Incluso hay muchos políticos ahorita, por ejemplo, ahorita con la elección de Perú, que proponían abiertamente nacionalizar el Banco Central. Cuando dices, güey, es lo único que le ha dado estabilidad a Perú. De hecho, es increíble lo que ha hecho el Banco Central en el sentido que con la inestabilidad política han tenido una estabilidad económica. O sea, Siguen subiendo su es economía, claro, increíble. claro. ¿Cómo piden Pero, eso? Si porque está narrativa, funcionando. pues que empieza la narrativa de la soberanía,
del nacionalismo, el patriotismo Claro. barato, que es una forma muy emocional de llegarle a la gente. A ver, creo que muy pocos entienden, yo ni siquiera me digo que yo lo entienda, de cómo funciona realmente un banco central. Entiendo su importancia, entiendo lo básico. Y que tiene que ser independiente. Y que tiene que No, ser. totalmente por la peligrosidad de que tú lo utilices para tus políticas públicas, para ganar elecciones y quedarte ahí. Ahora, ¿por qué es importante los atentados contra el Poder Judicial? Y lo vimos, acuérdate, antes de que iniciara antes del 7 de octubre, había protestas en Israel porque Netanyahu quería hacer una reforma judicial, justamente para debilitarlo y tener más poder dentro del Ejecutivo. O sea, eliminar ese contrapeso. El Poder Judicial, su naturaleza es proteger al ciudadano del gobierno ejecutivo, del poder ejecutivo. Son contrapesos naturales. O sea, fueron diseñados y creados para que haya un árbitro imparcial entre las diferencias entre el ciudadano, o sea, el privado, porque tú, yo y cualquier persona que no es gobierno es el sector privado, somos los privados, y lo público, que es el gobierno, que es el Estado. ¿Por qué necesitamos una protección del Estado? Porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Tú y yo no podemos ir a agarrar a golpes a alguien. El Estado sí lo puede hacer bajo un marco normativo. Por eso tienes policías, por eso tienes militares. Entonces, como ellos tienen el monopolio de la violencia, se crea esta división de poderes para hacer pesos y contrapesos. Y lo que está sucediendo ahorita es que tienes personajes como Javier Milei, que busca concentrar el poder con un mito narrativo que es bastante popular, que es bastante emotivo y que le ha sabido llegar a un sector específico de la población mayoritario en las elecciones. Porque es de fácil acceso a los populistas, porque tenemos gobiernos sumamente corruptos en todas partes, porque los gobiernos de una u otra manera no te van a poder resolver los problemas de la noche a la mañana y es muy fácil ser el opositor que está criticando todo. Pero cuando llegas al poder, pues te das cuenta que no es tan fácil y todo tu discurso se te empieza a caer. No resuelves el conflicto de Chiapas en 5 minutos, como decía Fox, entonces se cae ese mito y eso ya lo pueden Ujú. señalar otros. Ahora, cuando te das cuenta que no vas a cumplir lo que estás prometiendo, cómo te mantienes en el poder, cooptando a los institutos electorales, debilitando al Poder Judicial, controlando al Congreso y controlando a la milicia. Esa es la destrucción de las democracias. Y esto es de manual. Hay un libro, de hecho no me acuerdo si fue que ganó el Nobel, no de literatura, sino creo que de economía, no sé qué premio ganó, que se llama ¿Cómo se destruyen las democracias? Y con muchos ejemplos te da pues básicamente el manual de paso a paso cómo se destruyen las democracias para irse a democracias iliberales, como es el caso de Hungría, por ejemplo, que acaba de pasar la elección, que Hungría no es una democracia liberal, pero no tampoco es una dictadura. Y tan no lo es que Orbán aceptó el resultado, que era un resultado contundente, pero Sí, lo aceptó. Tú puedes decir, bueno, pero sí, es un sí, sí. cuate que piensa de manera similar, viene del partido de Orbán, no son tanto los diferendos, salvo ciertos puntos muy, muy importantes, pero son ciertos puntos la diferencia. O de plano te puedes ir a una dictadura, como fue el caso de Venezuela, donde Hugo Chávez, después del intento de golpe de Estado, llega por la vía democrática y ganó. O sea, a ver, eso no hay ninguna duda. Y la segunda elección también la volvió a ganar. ¿Y qué empezó a hacer Hugo Chávez? Una nueva constitución, cambiar las reglas electorales, empezar a controlar la milicia. ¿Cómo controlas a los militares? Pues les das la construcción, le das... ¿cómo se llama el de petróleo? Ahorita se fue el nombre. No es Petrobras de Brasil, es Este, PBS. bebés. Empieza a meter más militares en control del PBS, empieza a agarrar a los militares y los metes a puestos Claro. civiles. Entonces con eso tú ya tienes un control de la milicia, tienes un control de lo electoral, de esa puedes impedir que lleguen, caso María Corina Machado. Hay que recordar que el Mundo González se hace candidato no porque él levantara la mano o porque él tuviera un arrastre, sino porque a María Corina Machado no le permitió el Instituto Electoral de Venezuela registrarse. Exactamente. Oye, Gires, y ya que estamos tocando y rozando acá los temas en Latinoamérica, hay un tema muy interesante de un incidente que se dio en Chihuahua, donde un accidente pierden la vida varias personas, entre ellos había agentes mexicanos, pero también agentes de la CIA. No sé si quieras ahondar ese tema que se me hace súper Ah, interesante, no buenísimo. sé. A ver, hay un operativo que se da en Chihuahua. Es un mega Ajá. operativo donde participa la Sedena, la Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado.
decomisan, desmantelan una bodega de 800 metros cuadrados, que era un laboratorio de drogas. Imagínate las dimensiones. Imagínate, Un laboratorio de imagínate. drogas normalmente es un cuartito. Un cuartito, sí. Aquí estás hablando de una bodega de 800 metros cuadrados. Industrial, nivel industrial. Totalmente industrial. Se hace un operativo muy exitoso, todo perfecto. Se reporta, o más bien el embajador de los Estados Unidos es el que da a conocer el tema, que 2 elementos de la embajada fallecen en un accidente automovilístico junto con 2 elementos de las fuerzas estatales. Son 4 personas las fallecidas. Al día siguiente comienza el rumor de que eran agentes de la CIA. Ahí sí yo me perdí todo el día de ayer, anduve desconectadón. No sé si ya se confirmó. Quien lo da a conocer primeramente fue el Washington Post, y de ahí lo empezaron a tomar todos y se dio por un hecho. No dudo que sean agentes de la CIA, que hayan sido agentes de la CIA. No tengo elementos como para confirmar que sí lo son. Entonces, sí. ¿Qué empieza a suceder ya con la parte política? Que es donde se hizo un desastre total y se aprovechó para la grilla. Primeramente, la presidenta de México dice no sabía de la presencia de estas personas y nosotros no tenemos nada que ver, no tendrían por qué haber estado ahí. Empieza a circular que traían uniforme de las fuerzas estatales, que eso pues tampoco lo tendrían por qué hacer. Y el fiscal de Chihuahua comienza a caer en una serie de contradicciones. Primeramente dice que eran personal que los estaba capacitando en el uso de drones. Después dice que sí participaron, pero a la distancia en el operativo. Y después dice que le pidieron un ride en la madrugada que porque tenían que ir al aeropuerto. Entonces eso ya te empieza a generar sospechas. Ya está. Sí. Son 3 versiones, nada que ver una con la otra. Quizás las primeras 2 medio te las puedo entender. La última me suena totalmente ridículo. Y después Morena va y en el Senado presenta un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal de Chihuahua. Pero, muy al estilo, no le llaman comparecencia porque no tienen facultades y atribuciones para hacer eso. Le llaman una invitación, ¿cómo le pusieron? Una invitación cordial a que participe en una mesa de trabajo, aclarando que no hay consecuencia alguna si no vienen y se da por entendido nada si no vienen. Este punto de acuerdo se presenta el día martes en la sesión del Senado. Muchos senadores pues, dijeron, güey, no tenemos, perdón por el güey, no tenemos facultades como Senado para eso. Es violatorio a la Constitución porque somos una república federal. Federal significa que tenemos estados libres y soberanos que se autodeterminan y que el poder central no puede estar por encima de los poderes estatales. No le puedo llamar a rendir cuentas yo, Congreso Federal, porque me lo prohíbe la Constitución. O sea, es totalmente ilegal y fuera de toda razón lógica jurídica, no política, que eso es distinto porque el próximo año hay elecciones a gobernador en Chihuahua. Entonces, pasa a comisión. Me pareció, primero, muy extraño, divertido, y creo, el martes va a ser la comparecencia. Creo que la gobernadora y Acción Nacional o tienen así el as bajo la manga con una firma de alguien de la Serena o algo así, o no sé qué tontería están pensando, porque primero lo aceptaron inmediatamente, dijeron, claro que sí viene, no hay nada, que nada debe, nada teme, pero casi lo presumían. O sea, casi parecía que el PAN decía, o sea, sí señalaron lo que está mal, en cuanto que no tienen atribuciones, pues ya no, pues encantados de que venga y que les explique. Eso a mí me llama mucho la atención, esa reacción. Me hace entrever que hay una estrategia exactamente. ¿Qué es lo que tú presentas que está pasando? A ver, o sea... No, yo creo que hay una autorización de la Sedena. A ver, la Sedena tuvo que haber sabido. ¿Por qué? Porque había elementos de la Sedena. Estados Unidos lo está diciendo también. Los Estados Unidos dicen, claro que la presidenta lo sabe, lo saben los militares, o sea, perfectamente que están operando. Y de hecho, pues la presidenta en un punto llega a comentar que en efecto que sí hay agentes operando aquí. O sea, ya en un punto en el que dices, bueno, y luego se aventó toda una así, ya sabes, ¿no? Pero, o sea, que la soberanía, que no sé qué. Pero el punto es que sí están operando y que sí hay colaboración y que es necesaria. O sea, y no nomás con Estados Unidos, sino con múltiples países se colabora de forma distinta. Para empezar, por ejemplo, si sabes que los precursores vienen de China, pues tienes que colaborar con ellos y decir, a ver, contrólamelos allá y al final pues se tiene que
buscar quitar ese problema, que por cierto ahorita ya el mayor problema de drogas no es el fentanilo, se está yendo hacia otros químicos de esta como sedante de elefantes que utilizan, no sé si lo has escuchado, no me acuerdo cómo se llama ahorita, una cosa loquísima, pero bueno, el punto es que si hay operación, el gobierno lo sabe perfectamente. Lo operativo del Mencho. No, pero desde bueno, sí, y de hecho lo mencionan, ¿no? Mencionan el tema del Mencho, o sea que estos operativos pues ya tienen un rato funcionando. Por un lado, era necesario que se hicieran, ¿verdad? Se están haciendo, nada más que para los que son amigos de fuera de otros países, de repente la narrativa interna de estar operando agentes aquí contra del tema del narcotráfico, hay sectores que no lo ven bien. Volvemos Entonces, al populismo. Es que narrativamente el discurso que vende Morena es todo lo contrario. Es un discurso abiertamente anti-yanqui y es un discurso abiertamente patriotero y es un discurso soberanista. Algo que me llama la atención, y lo entiendo en la lógica electoral, pero me parece que hay un poco de esperanza con Claudia Sheinbaum, es que cada vez ya se ve más neoliberal en las acciones, aunque el discurso sea otra cosa. Ya está hablando del fracking, aunque le diga que sea fracking sustentable, que eso no existe. Ya está hablando... Se ha mejorado muchísimo la técnica, pero sigue siendo fracking, o sea, y sigue teniendo un efecto ambiental sustentable fuerte. No es. Sí. Ya está hablando de sociedades público-privadas, aunque le cambiaron el nombre, esa parte de los eufemismos que te digo. Con la presencia de la CIA en México es de toda la vida, siempre ha habido participación, pero con López Obrador sí es verdad que se corrió a todos los agentes de la CIA, del FBI y de la DEA, y eso fue un conflicto que hubo en su momento, pero no pasó a mayores, pero sí fue algo que llamó mucho la atención. Y claro, ahorita vamos ahí está. Te caíste, Gires, el último minuto. Te decía, no sé en qué me quedé, pero básicamente en la administración pasada se expulsó a los agentes de Estados Unidos que estaban en activo en México, DEA, FBI y CIA. Sí. Que en su momento fue algo muy criticado, porque cuando traes un discurso de abrazos no balazos a los narcos y luego expulsas a la DEA, al FBI, a la CIA, dices, ay güey, o sea, me prende los focos, ¿no? Con Claudia Sheinbaum retoman el ingreso de elementos de los Estados Unidos, CIA, FBI y DEA para operaciones especiales a México. Y esta colaboración ha existido desde siempre, no es algo ni siquiera que debiese de asustar. Oye, creo que está apareciendo ahí tu WhatsApp, ¿eh? Sí. Es que me duele un WhatsApp a Astrid porque necesito que vea algo. Ahora, Claudia Sheinbaum tiene un gran problema. Por una parte, el discurso sigue y tiene que mantenerlo por su electorado como un discurso patriotero y un discurso anti-yanqui y todo esto, pero en la realidad ya está haciendo cosas distintas. Ahora, creo que es ahí donde viene la estrategia política del PAN y de la gobernadora de Chihuahua. O te digo, o están mal de la cabeza, o son demasiado ingenuos, o creen que con un simple discurso se van a salir del tema, o van a sacar un documento donde digan, mira, pues aquí está donde se notificó a la Sedena, conforme lo marca la ley, y pues no debe de haber ningún problema. ¿Por qué? Porque esto se hace no solamente en Chihuahua, sino prácticamente en todos los estados donde hay grandes conflictos con el tema del narcotráfico. Insisto, está el tema del Mencho, donde hubo participación directa de los Estados Unidos. Está el tema del avión que aterrizó en Toluca, que primero se negó, lo dijeron que era inteligencia artificial, y ya después dijeron, no, pues sí llegó este avión, pero nomás de pasadita, ¿no? Aquí el problema para la gobernadora, por otro lado, es que si efectivamente no hubo ninguna notificación a la federación y la federación no te lo autorizó, sí es un delito. Y sí es un delito grave. Ahora, ¿qué es lo que debe de proceder ahí? El Congreso local debe llamar a comparecer, que el Congreso local sí tiene facultades, al fiscal y a la gobernadora. Al fiscal... a ver, perdón, para resumirlo, los que no somos abogados, Gires. Ajá. O sea, a ver, entonces, en las palabras más sencillas, a ver, ¿es posible que sea legal, pero no se está haciendo legalmente entonces, ahorita? O sea, todo esto... No sabemos. No sabemos, ok. Porque ahorita son versiones que te da el gobierno federal y el gobierno del estado, y la verdad no le creo a ninguno. Los hemos visto cómo mienten N cantidad de veces. Suponiendo que entonces no fuera legal, suponiendo, ¿no? Que no se hicieron las cosas como eran. ¿Cuáles son las consecuencias?
la pueden destituir. Es un juicio, el que le llaman juicio ¿A de quién? desafuero, a la gobernadora y al Pero, fiscal. a, El fiscal a la es gobernadora del fiscal, ok. el fiscal es el responsable directo, pero a la gobernadora es la responsable política. O sea, aunque ella no sea la que haya ordenado como tal, por ser la titular del Ejecutivo, ella tiene una responsabilidad política. Y es el Congreso local el que debe hacer el que se le llama juicio de desafuero, que realmente es juicio de procedencia. Se hace literalmente un juicio, pero en el Congreso se presentan las pruebas, se determina si hay responsabilidad y si la hay, aplicaría la destitución. Entonces, no es un tema Ok. menor, o sea, sí es un tema bastante grave. Ahora, del lado político, lo que pasó en el Senado fue un circo, simplemente, y a mí me preocupa mucho cómo el oficialismo está utilizando una y otra vez el término traición a la patria. Es que es traición a la Sí. patria, es que es traición a la patria. Pónganse, y esto se lo recomiendo a todos, no me crean a mí, busquen la información de los presos políticos en Cuba, de los presos políticos en Nicaragua, de los presos políticos en Venezuela, y cuál es el delito, traición a la patria. O sea, es un término tan subjetivo que se utiliza Claro. justamente para la persecución política. Y estar acusando desde el legislativo federal a una gobernadora de traición a la patria no es cualquier cosa. Esto es algo que debería preocuparnos junto con todo lo que está pasando alrededor, pero esto no es un tema menor. Ni lo que hizo la gobernadora en caso de que lo haya hecho, así como lo exponen, ni mucho menos lo que está pasando en el Senado y en el gobierno federal. Y es solamente ver las cuentas de propaganda, como ya hay toda una campaña en contra de la gobernadora, utilizando esto de traición a la patria. Mucho cuidado con los términos. O sea, el lenguaje importa, e importa bastante. El lenguaje crea realidades. Por otro lado, ya en lo que fue en el Senado, creo que el único que... Bueno, hay dos participaciones que me parecieron decentes, Ajá. que fue la de Luis Donaldo Colosio y la de Claudia Naya. ¿En qué sentido? Que decía, a ver, no tenemos facultades. Lo que tenemos que hacer, donde sí tenemos facultades, es llamar al titular de la Sedena, al titular de la Secretaría de Inmigración, al de la Guardia Nacional, a que vengan ellos a explicarnos, porque no es el gobierno del Estado el que controla los ingresos al país. Es el Instituto de Migraciones y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Sí. Relaciones Exteriores tiene la lista de la embajada de cuáles son los elementos en activo que tiene Estados Unidos en México. Eso lo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ellos tendrían que venir a decir, sí los tenemos registrados o no, no los tenemos registrados. Pero aquí el problema es que lo legal no importa y la verdad es lo de menos. Aquí lo que importa es sacar raja política y lo que han estado haciendo por un lado el oficialismo y por otro lado el PAN es buscar sacar raja política con este tema. El oficialismo tacha de que es una traición a la patria, que están violando la soberanía y así lo dijeron casi, así, o sea, no casi lo dijeron tal cual. Digo, Tal algunos cual, sí, senadores sí. decían, no, es que seguramente quieren atentar contra nuestro movimiento y por eso está operando la CIA, porque así es como derrocan a gobiernos que no son pro Estados Unidos. Güey, es el Senado. Te lo compro que eso lo digas No, en un bar, te lo compro aquí en una plática en YouTube, pero eso es el Senado. O sea, ese tipo de mentalidad, de lenguaje y de creencias son sumamente peligrosas. Y por otro lado, ¿qué dice el PAN? Pues lo aprovecha y lo revierte narrativamente y claro. dice, es que lo que les duele es que les tumbamos un laboratorio de 800 metros cuadrados donde financian sus campañas. Y entonces te traigo el caso de Carmona, te traigo el caso de Mario Delgado, te traigo el caso de Rocha Moya, te traigo el caso de Marina del Pilar y los empiezan a enlistar. Otro tema que se desprende es que es un precedente peligrosísimo. Y también lo dijo el PAN y lo expuso. De hecho, ya presentaron ellos la propuesta, a ver si la vota Morena a favor. Pues vamos a invitar cordialmente a que venga Rocha Moya a explicarnos qué hacía en la reunión con el Mayo Zambada, a explicarnos Para el empezar. montaje del asesinato de Gabino Cue, a decirnos por qué se fue en un avión privado supuestamente del prestanombres del Mayo Zambada, pues que venga a explicar todo eso. Entonces traigamos a la gobernadora de Baja California, que está vinculada por una cantidad de delitos, que su esposo está siendo investigado por la propia fiscalía por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, y no me acuerdo, huachicol, y no me acuerdo otros tantos delitos. O sea, te abre la puerta a romper el federalismo totalmente. Y ahí solamente Colosio y solamente la senadora Claudia Naya fueron los que dijeron, ¡ey, cuidado! O sea, la puerta que se está abriendo es peligrosísima. O sea, y para todos. O sea, no es cualquier cosa.
claro que se debe señalar y claro que el Senado pudo haber hecho algo. Citar a comparecer a quienes sí tienen facultades para citar a comparecer, que es el secretario de Relaciones Exteriores, que es el titular de la Sedena, que es el titular de la Guardia Nacional, que es el titular del Instituto de Inmigración. Y con eso ya empiezas a dilucidar qué es lo que sucede y ahí sí ya puedes abrir un procedimiento de otro tipo. Muy bien, aquí después, oye, vamos a otro asunto, ¿no? Que también ha llamado mucho la atención y para eso pues nos tenemos que ir al